tiene el mismo sentido de ver cómo operan las funciones que repasamos hasta ahora en un género complejo y un texto complejo, es un texto oral. En los estudios del lenguaje, cuando hablamos de texto, no nos referimos solamente al texto escrito. Los intercambios orales, como el ejemplo que vamos a ver ahora, son también textos. Textos orales. Se trata de un ejemplo de lo que es el debate en la arena política, en el campo de la política. Tiene que ver con las elecciones en Perú, las elecciones presidenciales este año en Perú. Está bueno destacar que se trata de un debate porque ya podemos, sin ver de qué se trata puntualmente este caso, ya podemos ir pensando en las funciones predominantes en el debate. Pensemos que en el debate político lo que se busca es la adhesión, la sumatoria de nuevos votantes, gente que nos apoye, que apoye nuestra fuerza política, así que ahí ya tenemos como para pensar cuál podrá ser la función predominante. ¿Cuál es la función predominante de este género oral, de estos textos orales que son los debates? Función apelativa. Sí, exactamente, va a estar atrás de todo y va a ser la función predominante. Y cualquier otra función que encontremos a su interior va a estar al servicio de esa función predominante. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque este es un ejemplo muy representativo de nuestras consignas de parciales, nuestras consignas de exámenes finales, trabajos prácticos, esto de identificar funciones. Lo que vamos a ver es una pequeña intervención de más o menos 5 minutos. En Perú se tuvo lugar una elección presidencial el 11 de abril. Se presentaron muchas fuerzas políticas, creo que 18, muchísimas. Y ninguna de ellas logró el mínimo necesario para quedarse con la presidencia del Perú. Así que va a haber lo que nosotros conocemos como segunda vuelta o balotage, el 6 de junio. Y lo que tenemos aquí es un debate entre los dos candidatos que obtuvieron un porcentaje mayor de votos. El señor que ven ahí con sombrero se llama Pedro Castillo y la señora que ven a la izquierda se llama Keiko Fujimori. Obtuvieron respectivamente un 18 y un 13% de los votos. Bueno, hasta el 6 de junio, hasta que sea la segunda vuelta o el balotaje, se está pensando, se está organizando, se están realizando una serie de debates entre los principales candidatos para ver cómo se dirime esa elección presidencial finalmente. Lo que vamos a ver es la primera intervención de Keiko Fujimori, es la hija de Alberto Fujimori, presidente del Perú durante los 90, actualmente detenido. Y eso también nos va a servir para entender las funciones del lenguaje que ella pone en juego. Digo esto de decir que es la primera intervención. Recién una compañera muy atinadamente dijo lo que está atrás y es la función principal, es la función apelativa. Sin embargo, es interesante ver que a lo largo de esta intervención, que como les digo dura 4 minutos y algo, 5 minutos, hay otras funciones que están operando. La idea es poner en juego este tipo de ejercicios que proponemos en los exámenes y en los prácticos para ver qué otras funciones identificamos. Analizamos el ejemplo y luego pasamos a la función poética, que como saben es la que más le interesa a Jacobson, a la que más le dedica espacio, y también me parece a mí la más compleja, por cuestiones técnicas que vamos a ver dentro de un ratito. Así que vemos el ejemplo, la idea es tratar de hacer un ejercicio parecido al que hicimos recién con el fallo, y a otros que han hecho en otras clases, e identificar las funciones que están detrás de esta intervención en este primer debate que tuvieron Castillo y Keiko Fujimori en la región de Cajamarca, de cara a esta segunda vuelta que va a estar, que se va a dar en poco menos de un mes en Perú. Ahí vemos entonces la primera intervención de Keiko Fujimori. No era esa la idea, esta tampoco. Ahora sí. Muy buenas tardes.
queridos amigos de la región Cajamarca y de todo el Perú. Envío mi saludo y mi abrazo fraterno a los hombres y mujeres trabajadores, sobre todo del campo, que se sienten abandonados, que en los últimos 20 años lo único que han sentido es la indiferencia del Estado. Saludo al señor Pedro Castillo, que después de poner tantas excusas, finalmente tuve que venir hasta aquí para poder hacer un intercambio de ideas. Él propuso que estemos aquí como primer requisito para los siguientes 4 debates del Jurado Nacional de Elecciones. Así es que ese es el primer encuentro de 4 más que espero nos podamos ver. Mis primeras palabras, además, es de mi saludo a los ronderos de Cajamarca y de todo el Perú. Les quiero aclarar que el señor Castillo les ha mentido cuando señala que yo los he insultado, y he querido venir directamente aquí para aclarar esta mentira. A los ronderos, a los comités autodefensas, a los reservistas, a los licenciados de las Fuerzas Armadas, mi gratitud, así como también a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, porque todos ellos nos ayudaron a conseguir la paz de la que hoy estamos viviendo. Dicho esto, vamos ahora a proceder a hablar del tema de la salud, porque sumado a la incapacidad de tantos años que no han hecho nada por nosotros, y ahí incluimos a los gobiernos regionales en Junín de Perú Libre, o aquí también de su aliado, del MAS, y hay que decirlo así, con nombre y apellido. Lamentablemente, esta pandemia nos ha afectado triplemente. Y para eso, nosotros planteamos una serie de pasos. Primero, un cambio de actitud. Nosotros estamos cansados de esos gobiernos que ofrecen de todo y que luego no cumplen con su palabra. Ese cambio significa también ya no utilizar las pruebas rápidas, que significó ponernos una venda en los ojos y no saber la verdad. Tenemos que saber quiénes son los contagiados y hacer una política de rastreo con 70.000 pruebas moleculares por día, y con un gobierno de fuerza popular lo haremos realidad. En segundo lugar, las plantas de oxígeno. Aquí los que lograron la construcción de su planta, pero en el resto de nuestro país, y hacia ellos me dirijo, miles de peruanos pierden la vida justamente por no haber tenido oxígeno. Y aquí lanzo el programa Bono Oxígeno para todas aquellas familias que han perdido un familiar. Se les dará un bono para apoyarlos por todas las deudas que ellos ahora están teniendo. Traeremos la vacuna, y sí, también hemos conversado con el embajador ruso y tenemos contacto con todos los laboratorios a lo largo del mundo para hacer realidad la vacunación de todos los peruanos este año. Y la atención primaria, porque hoy en nuestro país no solamente pierden la vida por el COVID, sino pierden la vida porque muchas veces no tuvieron la oportunidad de ir a una posta médica o no tuvieron una cama UCI. Construiremos a lo largo y ancho de nuestro país hospitales, y ya sabemos que falta el hospital del seguro, y eso con eficiencia
Tiempo cumplido, candidata. Seguidamente, el moderador de moderar, cuando dice tiempo cumplido candidata, también pone en juego la función fática. Vamos a hacer un repaso rapidito, un análisis rapidito del ejemplo, solamente para ver cómo opera esta cuestión de el entrecruzamiento de funciones en un texto que tiene una función principal, que una compañera recién nos adelantó, que es la función apelativa. El ejemplo se divide, la intervención de Keiko Fujimori, en dos partes, claramente diferenciadas. Incluso hasta si después tienen la oportunidad de volver a ver esta intervención, verán que se le dedica la mitad del tiempo disponible, que son más o menos 5 minutos, a cada una de estas partes. La primera parte incluye una serie de saludos y una serie de agradecimientos. Y la segunda parte, después de una transición, o sea, una pequeña introducción que dice, a partir de ahora vamos a hablar de tal cosa, se presentan las propuestas o promesas de campaña, algo típico del discurso político, ¿verdad? Ya estos nombres que le damos ya nos adelantan un poco las funciones que van a estar en juego. Si empieza, es la primera intervención con saludos, lógicamente es una de las subfunciones de las que hablamos cuando tratamos la función fática. Dijimos que una de las subfunciones es abrir el canal. El agradecimiento es una clara expresión de una actitud del hablante respecto de aquello que se está agradeciendo. Así que, y lo que se está agradeciendo se dice a través del discurso. Así que claramente, sin meternos todavía en el contenido, lo que vamos a tener atrás del agradecimiento es función expresiva. Y después tenemos las propuestas o promesas de campaña que presenta la candidata en esta segunda parte de su intervención, en la que también vamos a encontrar sus funciones. Así que por lo pronto, viendo la macroestructura, ya tenemos función fática, típica del saludo, función expresiva, típica del agradecimiento, una transición, que ahora vamos a ver en qué consiste, y después la parte de las propuestas o promesas de campaña. El agradecimiento despegado de cualquier otra función tiene esta forma. Saludo a fulano. En este caso, saluda a la ciudad, a la región o al país. Pero también tiene formas más complejas, como por ejemplo decir que saludo a la gente del campo que en los últimos años ha sido abandonada por los gobiernos. Lo que dijo Keiko Fujimori al comienzo de la intervención. Por lo tanto, lo que vemos es, como decíamos recién, saludo, que es claramente función fática, pero vemos que hay función representativa o referencial a su interior. En los últimos años fueron abandonados por los gobiernos. Ahí ya no es simplemente saludo. Tenemos función referencial adentro de la función fática de saludo. Y la propiedad del desplazamiento. También, ahora estamos hablando puntualmente de funciones, pero claramente todo lo que es referencial pone en juego la semanticidad. Y entre otras cosas el desplazamiento. Acá está presente. Si quisiéramos hacer un emparentamiento entre funciones y propiedades, es sumamente apropiado decir que acá hay desplazamiento. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Cuando ella nombra, que dice, ponele el nombre del señor, que no sé cuál era, Sí. y dice miente, y se refiere a la mentira, pero no dice cuál es. ¿Ahí sería función metalingüística o no? Es interesante. Hola. Sí, sí. Está buenísima la idea, porque también nos lleva a algo de lo que hablamos recién. Todo pasa por el modo en que lo fundamentemos. Decir que fulano miente tiene componentes que podemos vincular con distintas funciones. Y la pertinencia de decir que cumple tal función o no, pasa por la forma en que la fundamentemos o justifiquemos. Van a ver que en los ejemplos que pusimos del ensayo de parcial y del parcial en sí mismo vamos a agregar en muchas consignas, fundamente lo que usted está diciendo, y fundamentelo teniendo en cuenta la bibliografía de la materia.
Entonces, me parece que es muy atinado porque con una palabrita sola, fulano miente, vos encontrás que hay función metalingüística. Y está bien, porque la mentira es también una unidad del lenguaje. Así que yo podría fundamentarlo diciendo, se está citando un elemento lingüístico, como es algo que dijo fulano de tal, sus expresiones, sus declaraciones a la prensa, etc. Por lo tanto, hay función metalingüística. Se está usando el lenguaje para hablar de un segmento, un fragmento del lenguaje. Las declaraciones del señor Castillo. Ahora también alguien podría decir, en esa palabrita, en esa sola palabrita, miente, hay más de una función. Está la metalingüística por el lado de tu propuesta. Disculpa que no te nombro porque estoy viendo solo la diapositiva, no veo quién habló, pero por ese lado se puede fundamentar la cuestión metalingüística, pero también alguien puede fundamentar la función representacional, representativa o cognitiva. ¿Por qué? Porque está relatando, en esa palabrita, Keiko Fujimori, un hecho del pasado. Fulano de tal mintió cuando dijo tal cosa en tal lugar y en tal momento. Así que una sola palabrita, y por eso me parece muy atinado y muy claro el ejemplo, y muy bueno el ejemplo, tenemos más de una función en juego. En el momento de hacer el análisis, va a pasar por el modo en que lo fundamentemos. Yo creo que decir Pedro Castillo miente pone en juego al menos dos funciones. Metalingüística, por lo que dijiste vos, y representativa o referencial por esto que estoy agregando. Se está relatando un hecho del pasado. Profe, una pregunta. ¿Y acá sigue estando presente la función apelativa cuando ella dice él miente? O sea, ¿la función predominante sigue estando? ¿O ahí lo estamos como sectorizando, por así decirlo? Yo iba a preguntar lo mismo, porque Sí. parece como si quisiera provocar al otro candidato. Sí, Claro. estamos sectorizando para encontrar funciones secundarias. Pero si uno piensa en el género o el soporte general de la intervención, está la función apelativa como función principal. Si quieren, si quieren verlo en otro ejemplo, también es muy atinada la idea. Piensen en la función poética. Dentro de un rato vamos a ver un poema de Borges. La función poética es la que predomina, está todo el tiempo. Ahora, cuando empezamos a ver a su interior, estaríamos haciendo lo que una compañera recién llamó sectorizando, encontramos que hay distintas funciones, pero en el fondo la predominante o principal, o jerarquizada, o puesta en primer plano, es la función poética. Jacobson va a decir algo acerca de esto. Lo que da nombre, o lo que hace determinar la función principal, es el género o el formato. Así que, sin entrar en ver estos detalles sectorizados, como dijo una compañera, o particularizados, el solo género ya nos da la idea de cuál es la función predominante. La función apelativa, como dijo una compañera hace un rato. Acá hay algo muy parecido al ejemplo que trajo recién una compañera. Saludo a Pedro Castillo. Hasta ahí tenemos función función enfática, ¿no? El saludo desplegado, despegado de otras cosas. Ahora, cuando dice, puso muchas excusas, recién ahí pude venir, dio muchas vueltas, etc., está hablando de hechos que sucedieron en esta cuestión de los debates, así que está trayendo o está poniendo en juego la función referencial adentro del saludo. Y también el primero de los 4 encuentros también referencial, ¿no? Es referencial y también, ¿sabes qué? Si uno lo quiere o intenta fundamentarlo por otro lado, también tiene algo de función fática. Y también, ¿por qué? Porque está hablando del sistema de debates, por ejemplo. Y también para ser más fieles a la intervención de la compañera que me lleva a agregar estas ideas, también hay algo de función apelativa acá. Porque dice, después de estos 4 encuentros, las vueltas que dio, etc., espero que nos podamos ver, señor Castillo. Ahí hay función apelativa, no sé si lo notan. Espero que vengas a los otros debates. O si no fuera si fuera más directa, diría, más vale que vengas a los otros, vení a los otros debates.
Perdón, ¿y función expresiva no? ¿Función? Expresiva no. Sí, ¿en dónde, por ejemplo? Y por ejemplo, cuando cuando ella dice esto justamente miente, en cierta forma manifiesta un enojo que al receptor la posiciona desde otro lugar, en cuanto a que quizás quiere generar una empatía con el receptor en su propio enojo. Sí. ¿Qué hacer? Fíjense, no le estamos... Hola. Hola. No le estamos teniendo en cuenta nuestro ejemplo, pero saben que la función expresiva está en todo el mensaje. ¿Por qué? Por cosas que dijimos antes. En lo paraverbal funciona todo el tiempo. Así que si cuando Keiko Fujimori dice miente, lo hace elevando el tono de voz, elevando la intensidad, destacándolo, impostando la voz de otra forma. Claramente es expresivo. Y el miente tiene como un... Ya salimos del miente, ¿no? Pero el miente tiene como una cuestión tirando como a neutral, en el sentido de que no termina de ser una ofensa, o un agravio, o un insulto. Pero si uno lo lleva a su extremo, al modo de decir lo mismo, el insulto es un claro ejemplo de función expresiva. Así que el miente uno lo puede agarrar por los distintos lugares por los que pasamos. Sería más directo si fuera más agresiva, digamos, Keiko cuando lo dice. Castillo de San Antiguo, acá está el ejemplo que trajeron ustedes. Si uno no lo piensa por el lado del agravio, el insulto, etc., es simplemente función referencial. Ahora, si nos ponemos a verlo paraverbal, puede ser que suba el tono de voz, etcétera, etcétera, así que le sume expresividad. Cuando habla de los ronderos son como los campesinos, y los movimientos campesinos y acciones de protesta que realizan, etc. Pero acá remarqué mis primeras palabras, porque acá también tenemos otra función adentro del saludo. Decir mis primeras palabras es retrotraer a las unidades del lenguaje, los primeros momentos de mi intervención, los primeros fragmentos, y acá hay función metalingüística. En conclusión, y ya salimos del ejemplo, vemos que adentro del saludo, que sería la función fácilmente reconocible... Catáfora. ¿Cómo? ¿Perdón? Digo, está adelantando lo que dice. Exactamente. Sería catáfora. Pero en realidad más que adelantar... Sí, está bien. En este caso es catáfora. Porque está diciendo, en mis primeras palabras, lo que estoy por decir va dedicado a los ronderos. Ahí mete lo de la mentira, ¿no? No sé si tiene sentido seguir, pero por lo que vemos, adentro de el debate que tiene una función eminentemente apelativa y el saludo que es eminentemente fático, ya encontramos función metalingüística, encontramos función fática otra vez, encontramos función representativa, y en los compañeros que ubican una especie de agravio o de énfasis cuando dice fulano mintió, encontramos también función expresiva. Bueno, el agradecimiento funciona como el saludo. El agradecimiento despojado de cualquier otra cosa sería esto. Agradezco a la policía, a las Fuerzas Armadas, etc. Ahora, cuando dice, todos nos ayudaron a conseguir la paz, está trayendo una cuestión que tiene que ver con lo referencial. O para hacer la operación que hizo una compañera antes, está poniendo en juego la propiedad del desplazamiento. Está contando algo que pasó en el pasado. La transición pone en juego directamente una cuestión otra vez metalingüística. Otra vez hay catáfora. Y funciona como transición porque recién en este momento va a empezar a presentar las propuestas o promesas de campaña. Después de todo lo que dije, ahora sí, vamos a hablar del tema de la salud. Bueno, si hiciéramos un procedimiento parecido, encontraríamos a su interior funciones adentro de funciones, adentro de funciones. Como los ejemplos que venimos viendo, ¿no? Según Jacobson, y parece que esto funciona como ejemplo, como síntesis de los ejemplos que venimos tratando.
Según Jacobson, es posible realizar una distinción de los mensajes atendiendo al orden jerárquico en que se organizan las funciones presentes en ellos. La estructura verbal de un mensaje depende primariamente de la función predominante. En los dos ejemplos que vimos, la predominante es la apelativa. Es la que termina condicionando las funciones que están a su interior. Es una conclusión que podemos sacar de estos ejemplos. O el ejemplo del alegato de Estracera que, como les contaba, pueden buscar en la clase escrita sobre modelos funcionales y el modelo de Jacobson. Pero además de esta cita que tomo de Pérez de Stefano, podemos ver otra idea importante en cuanto a lo que venimos conversando sobre el modelo de Jacobson, que es lo siguiente. Recordarán que tiene una tensión, la caracterización de la obra de Jacobson y de este texto en particular, Lingüística y Poética, que pasa por aquella discusión acerca de hasta dónde es estructuralista y hasta dónde es funcionalista. Acá vemos que se habla de estructura verbal, por lo tanto, pareciera que tiende al estructuralismo. De hecho, ahora cuando veamos función poética, vamos a ver que la trata con categorías eminentemente estructuralistas. Sin embargo, fíjense que dice que la estructura verbal, parece estructuralista, depende de la función predominante. Ahí se pone funcionalista. Quiere decir que encontramos ideas de las dos vertientes o los dos paradigmas, el formalista y el funcionalista. Pero si hay algo que domina o que tiene primacía en el momento de hablar de estructura y función, para Jacobson, en esta cita que trae Pérez de Stefano, es la función lo que determina la estructura. Y sirve como buena síntesis de los ejemplos que vimos. Tanto en el debate como en la sentencia, en el fallo, la función predominante es la apelativa o conativa. Todo lo que esté después y que haga la estructura general del mensaje depende de esa función predominante. El caso particular de la función poética. Es importante hablar de la función poética porque es la función que más le interesa a Jacobson. Todo lo que charlamos hasta ahora lo despliega en no más de 8 o 9 carillas, y después tenemos 40 carillas hablando de función poética. El texto se llama Lingüística y Poética, y el congreso donde fue presentado era uno que se ocupaba de la poética, o sea, el estudio del arte verbal. Traigo esta cita. ¿En qué consiste el criterio lingüístico empírico de la función poética? Dice Jacobson a partir de aquí. En concreto, ¿cuál es el rasgo inherente indispensable de cualquier fragmento poético? Para contestar esta pregunta, es preciso recordar los dos modelos básicos que se utilizan en una conducta verbal: la selección y la combinación. Si el tema del mensaje es child, niño, el hablante selecciona uno entre los nombres existentes, más o menos similares y hasta cierto punto equivalentes, como niño, chico, jovencito o párvulo. Después, al comentar el tema, puede seleccionar uno de los dos verbos emparentados desde el punto de vista semántico, tales como duerme, cabecea, dormita, cestea. Ambos términos elegidos se combinan dentro de la cadena de la lengua. La selección tiene lugar en base de una equivalencia, similitud, desigualdad, sinonimia y antonimia, mientras que la combinación, el entramado de la secuencia, se basa en la proximidad. La función poética proyecta el principio de equivalencia del eje de la selección sobre el eje de la combinación. La equivalencia se convierte en recurso constitutivo de la secuencia. Flor de problema, desentrañar todo lo que quiere decir Jacobson atrás de estas ideas en este pequeño fragmento que traemos del texto que estamos trabajando. La función poética proyecta el principio de equivalencia del eje de la selección sobre el eje de la combinación. No es casual que remarque esta idea, esta frase en particular de Jacobson, porque es la síntesis de lo que él entiende por función poética. Y como decíamos recién, trata la función poética con categorías del estructuralismo.
ideas y nociones, conceptos, directamente tomados de Saussure. Es el momento en que Jacobson se vuelve más estructuralista en su texto, tratando la función que más le interese y con ideas que son saussurianas. La idea es tratar de ver qué está atrás de esta sentencia, que la función poética proyecta el principio de equivalencia del eje de la selección sobre el eje de la combinación, tratando de girar en torno a estas ideas de qué es esto de la selección y la combinación. Jacobson lo llama modelos básicos de la comunicación verbal. Son dos. Son como dos pasos, o yo los llamo, o me parece más claro entenderlo así, como mecanismos básicos de la comunicación verbal. Un primer paso es seleccionar entre expresiones equivalentes. Niño, joven, párvulo, o del lado del verbo, duerme, cabecea, cestea. A mí me encanta cestear porque no conocía ese verbo, pero se entiende que es una expresión equivalente. Ese es un primer mecanismo. Lo tenemos ahí ubicado en un eje vertical porque se ajustaría más a cómo Saussure habla acerca de esto. ¿Y por qué Saussure? Bueno, por lo que decimos, Jacobson toma estas ideas directamente del estructuralismo, del enfoque, de la teoría estructuralista de Saussure. Y en el eje horizontal tendríamos el segundo mecanismo o segundo paso. Una vez que cumplí con el primero, el de la selección, lo que queda es combinar los elementos seleccionados con otras expresiones más o menos contiguas, próximas, en una cadena de palabras. El resultado de esos dos mecanismos o modelos es la construcción de la frase "el niño duerme". En el eje vertical, el de las selecciones, lo que tengo son los conjuntos de elementos más o menos equivalentes, entre los cuales termino eligiendo el que queda en la cadena, el que queda en la frase resultante. Lo mismo podemos decir del segundo conjunto. Tengo varias expresiones equivalentes, selecciono una de ellas, y lo mismo sucede con el verbo de la oración. Entre las expresiones equivalentes que nombra el autor, me quedo con una de ellas. Selecciono entre expresiones equivalentes. Y el resultado es que quedan combinadas en el eje horizontal. Jacobson, en nuestro texto, el texto que vemos para tratar funciones y función poética, no lo dice con estas palabras, pero estos grupos de expresiones que marca la diapositiva tienen nombres técnicos y específicos que encontramos en la obra de Saussure. Los conjuntos de expresiones más o menos equivalentes que forman parte de mi acervo lingüístico, mental, estos conjuntos de expresiones se llaman paradigmas. Los paradigmas son estos conjuntos de signos lingüísticos que están relacionados de algún modo por el mismo sistema lingüístico y que permanecen latentes en mi memoria, en mi saber, en mi mente, y por lo tanto son elementos que virtual y probablemente pueden ocupar la cadena que conforma la frase, la cadena de signos que conforma la frase. Una vez que esa cadena se conforma con las selecciones, lo que obtengo es, para decirlo otra vez en los términos técnicos de Saussure, un sintagma. Los paradigmas son esos conjuntos de expresiones que están en mi cabeza. Y el sintagma es el grupo resultante y ordenado en la secuencia de expresiones seleccionadas. Entre ellas, digo, entre estas expresiones, o para decirlo con las palabras de Saussure, entre estos signos lingüísticos, hay diferentes relaciones. Si estos grupos se llaman paradigmas, la relación que existe entre ellos son relaciones paradigmáticas. Si en el eje horizontal lo que tengo es una cadena que Saussure llama sintagma,
la relación que tienen entre ellos son relaciones sintagmáticas. Por ejemplo, si yo elegí él y elegí niño, ¿por qué no elijo acá duermen o dormiré? Elijo duerme. Porque estaría mal escrito. Claro, pero en términos de Saussure, porque las relaciones sintagmáticas que se dan en este eje horizontal fuerzan a que los términos resultantes tengan que ser unos y no otros. Así que hay relaciones en la cadena o en las combinaciones posibles que fuerzan a que el signo que finalmente elijo sea uno y no sean otros. O sea que, profe, perdón, esa capacidad de seleccionar las palabras están forzados a la gramática, digamos. Sí, digamos, si uno quiere, la gramática opera en el eje horizontal o de combinaciones, mientras que en el eje vertical o de selecciones operan cuestiones que tienen que ver más con mi interés, el sentido de lo que quiero decir. Digamos que la gramática presiona en el eje de las combinaciones. En el eje de las selecciones opera más algo que uno podría llamar la subjetividad, la memoria, incluso hasta el conocimiento personal. ¿Cuántos sinónimos conoce uno de dormir? Bueno, yo acabo de conocer Cestea, que no lo conocía. Bien, el sentido de esta diapositiva no es sumar mucho más, sino simplemente decir que también se llaman paradigmas. Por ejemplo, todas las formas que adquiere la flexión verbal. Todas las conjugaciones de dormir también forman un paradigma. O todas las formas, variando el género y el número de la raíz niño. O todos los artículos de la lengua española. Fíjense que esto amplía un poco la idea de paradigma que nos traía el ejemplo puntual de Jacobson. ¿Por qué? Porque Jacobson nos hablaba solamente de expresiones equivalentes. Acá no hay solo expresiones equivalentes. Tenemos las flexiones verbales y las flexiones del nombre, del sustantivo, que nos aporta la gramática. El sentido de esto es agregar nada más esta idea. Paradigma es todo conjunto de expresiones relacionadas por algo. Por equivalencia, en este caso por que pertenecen al mismo verbo, o porque tienen la misma raíz en el caso del nombre. O las categorías gramaticales como el artículo. Digamos que la noción de paradigma es sumamente amplia y diversa. Y esto va a tener una funcionalidad cuando tratemos función poética o cuando veamos qué pasa con esto en la función poética. ¿Alguien quería decir algo? Perdón. Sí, profe, acá. Entonces, la función poética estaría relacionada a la capacidad de seleccionar y combinar estos elementos que vos hablabas. Sí y no. Porque hasta ahora no entramos en la función poética. Hasta ahora lo que vimos es cómo funciona el lenguaje en general. Siempre el lenguaje es una cuestión de seleccionar y combinar. Hasta ahora fíjense que no hay nada de poético en lo que acabamos de decir. Lo poético va a entrar en juego a partir de ahora. Ahí tenemos otro sintagma. Ya podemos usar las palabras, los términos técnicos, ¿no? Esto es un sintagma. Hay que decir que los sintagmas se construyen, esto lo dijimos hace un ratito, a partir de las selecciones que realiza el sujeto en el marco de esos conjuntos de ideas y de signos que tiene en su memoria. Lo llamamos recién paradigmas. Estos son otros paradigmas. Ahora ya salimos del ejemplo de Jacobson porque la idea es ir de a poquito a un ejemplo que sirve más con lo que es función poética.
Y acá ampliamos un poco lo que es la noción de paradigma. ¿Por qué? Porque en la función poética, según Jacobson, no solo va a entrar en juego lo que es equivalente o lo que pertenece al mismo paradigma verbal o al mismo paradigma de los artículos del español como en el ejemplo anterior. Dice Jacobson que también acá van a entrar en juego en estos conjuntos que tenemos en la memoria y se llaman paradigmas, las expresiones que son contrarias o que marcan contrastes o que señalan otros matices que podría agregar a mi sintagma. Estos también son paradigmas. Fíjense que este último paradigma, ajena, regalada, robada, prestada, no tiene nada que ver con los que vimos antes. Porque hasta ahora jugábamos con la sinonimia y jugábamos con la flexión del verbo, la flexión del artículo y la flexión del nombre. Algo más hay que sumar para hablar de función poética. No solo que ahora empezó a entrar en juego también el contraste, sino que también en la función poética no solo hablamos de palabritas o signos sueltos. Todo un sintagma, como el sintagma nominal La Luna, entra a formar parte de paradigmas de otros sintagmas nominales. Así como el autor de este sintagma verso eligió la luna como sintagma nominal, podría haber elegido el sol, la noche, la nube, etc. Y algo parecido podría haber hecho con el sintagma verbal, cambiando, por ejemplo, el complemento en estos casos. Para tratar de hacer un esquema que sintetice la diferencia entre los usos no poéticos del lenguaje y el uso poético o que atañe a la función poética. Para ir a la pregunta que muy atinadamente recién hizo un compañero. Así funciona en general lo que son estos mecanismos o modelos de la comunicación en el lenguaje no poético. De cada paradigma o conjunto de expresiones, equivalentes, en contraste, relacionados porque son de la misma familia de palabras o del mismo paradigma verbal, etc., solo elijo una para construir mi sintagma. Solo elijo una de cada conjunto. Esto en el lenguaje no poético, o cuando no opera la función poética. Una por cada conjunto. ¿Qué diferencia tendría la función poética? La posibilidad de traer más de un elemento de cada paradigma para construir mi sintagma. Entonces, hasta recién, antes de entrar en la función poética, el principio de equivalencia operaba acá. Porque tenía expresiones equivalentes o emparentadas en los paradigmas, en estos conjuntos. Y de cada uno de ellos tomaba un elemento. Ahora que pasamos a la función poética, lo que vemos es la posibilidad de combinar dos funciones equivalentes, dos elementos equivalentes, de un mismo paradigma o de un mismo conjunto en la cadena hablada. En el lenguaje de la vida cotidiana no poético, esto está hasta sancionado. Casi se ve mal, requiere explicaciones, requiere disculpas, que uno se rectifique en lo que acaba de decir, si dice expresiones equivalentes o de un mismo conjunto en un mismo sintagma, en una misma frase. Por ejemplo, si yo repito palabras, que sería el caso representado por estas flechitas y este primer conjunto de letras, me veo obligado a decir cosas como valga la redundancia, porque me doy cuenta que estoy repitiendo cuestiones equivalentes. Ahora, en la función poética, que es en la que estamos empezando a entrar, sí es aceptado la repetición de elementos equivalentes en forma o contenido en el eje de la proximidad o en el eje horizontal. Más amor, menos sombra, vives en tu hogar. Más amor,
Cuando elegís IBES menos odio, elegís dar más amor. IBES. Vamos a tratar de aplicar estas ideas en ejemplos triviales, como este, y otro que nos va a presentar Jacobson, y después pasar a un texto más complejo. Tenemos un poema de Borges para verlo. Ejemplo típico de función poética, los juegos de palabras, con lo que juega este comercial. No solo me pareció bueno como ejemplo por esto de ver que se está jugando acá con la materialidad del mensaje, porque lo que hace la función poética es poner en relación el mensaje con el mensaje mismo, es el mensaje vuelto sobre sí mismo, sino que también nos demuestra el ejemplo que, si estamos de acuerdo que acá está en juego la función poética, que la función poética no es exclusiva de la poesía o del texto literario. Función poética va a haber cada vez que hagamos jugar de ese modo particular los dos ejes de la selección y el eje de la contigüidad que vimos antes, sino también cada vez que se ponga en primer plano lo que es la materialidad, lo palpable, lo perceptible del mensaje. Y un buen ejemplo es el caso de los juegos de palabras, como este de más odio o más sodio, o menos sodio. Jacobson trae otros ejemplos triviales. La función poética no es la única que posee el arte verbal, pero sí la más sobresaliente y determinante, mientras que en el resto de las actividades verbales actúa como constitutivo subsidiario o accesorio, y accesorio. También sirve para profundizar la dicotomía fundamental de signos y objetos, a base de promover la cualidad evidente de aquellos. De aquí que, al tratar la función poética, la lingüística no puede autolimitarse al campo de la poesía. Como el ejemplo que vimos recién, si estamos de acuerdo en que poner tan en evidencia la materialidad del mensaje como eso de menos odio, menos sodio, en un caso de publicidad como la que acabamos de ver, entonces estamos de acuerdo en que la lingüística, cuando trata la función poética, no puede autolimitarse al campo de la poesía. También en la publicidad, como vimos recién, en los juegos de palabras, hay función poética. Otro ejemplo trivial de Jacobson. ¿Por qué dice siempre Juana y Margarita y no Margarita y Juana? ¿Prefieres a Juana antes que a su hermana gemela? En absoluto. Lo que pasa es que resulta más suave. Es una secuencia de dos nombres coordinados y mientras no interfieran problemas de categoría, el hecho de que preceda el nombre más corto conviene más al hablante. Resulta indiferente y constituye un mensaje mejor organizado. Dice Jacobson que el mismo fenómeno se produce, por ejemplo, cuando los papás tienen que elegir los nombres de sus niños. Pareciera algo que no tiene nada que ver con la poesía, pero sí tiene que ver, desde el punto de vista de Jacobson, con la función poética. Porque uno lo que piensa es cómo suena, cómo se escucha, qué impresión provoca. Otra vez, la materialidad de ese sintagma que sería Juan Alberto, y no Alberto Juan. Juan Ignacio, y no Ignacio Juan. Una chica tenía la costumbre de hablar del horrible Harry. ¿Por qué horrible? Porque le detesto. Pero, ¿por qué no desagradable, terrible, horroroso, repugnante? No sé por qué, pero horrible le cuadra mejor. Sin darse cuenta, se estaba aferrando al recurso poético de la paronomasia. La paronomasia es este recurso poético que consiste en un mismo sintagma, traer elementos equivalentes por el lado del sonido, y por lo tanto construir ese sintagma, esa frase, esa expresión, con palabras que suenan parecido. El lema político, I like Ike, está estructurado de manera sucinta y consiste en 3 monosílabos y 3 diptongos, I, cada uno de los cuales está seguido de forma simétrica por un fonema consonántico. La composición de las 3 palabras presenta una variación. No existen fonemas consonánticos en la primera palabra. Hay 2 en la segunda, rodeado del diptongo, y una consonante final en la tercera. Bueno, no nos metamos a ver en detalle qué quiso decir Jacobson aquí, pero lo que vemos otra vez, que se está jugando con el aspecto palpable, perceptible, material del sonido, y esto en un lema político, o sea, en algo tan
tonto como este I like Ike, tan pequeño como esto, está en juego la función poética. Por eso digo que también es un ejemplo trivial, al estilo de los papás que eligen los nombres de sus hijos, o al estilo de el juego de palabras que está atrás de más amor, menos sodio. Tienen tiempo para... Son 9, 10 y 5, nos pasamos 5 minutos. Tienen 5 minutos más y lo vemos en un ejemplo más interesante. Dale, profe. ¿Sí? Dale, profe. De todos modos, el que se tenga que ir, nadie se va a ofender, incluso ni nos vamos a enterar porque yo tengo la pantalla completa con la diapositiva, así que no veo. Y la clase va a quedar grabada en el campus, como hicimos con las anteriores. Yo pensaba que hoy íbamos a terminar con Kerbrat, por lo visto no. Así que vamos a tener también la clase del viernes. No es lo ideal tener una clase de repaso el mismo día del examen, pero lo que está bueno es que tenemos la clase de repaso al mediodía y el examen es a las 8 de la noche, así que tenemos tiempo para utilizar ese repaso en provecho de la resolución del parcial. ¿A qué hora es la clase del viernes? La clase del viernes es de 12 a 2, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, y el examen es desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. Así que tenemos como un impas de tiempo para digerir lo que podamos charlar en esa clase de repaso. Bien, el poema de los dones de Borges está en El Hacedor, un libro de 1960. Para quien no conoce mucho Borges, me parece que es uno de los mejores libros para entrar a Borges. Porque tiene los formatos, los géneros prototípicos de la obra de Borges, son textos generalmente breves, y aparte tiene los leitmotiv, los temas, los recursos, todo lo que uno podría vincular con lo que es la obra de Borges está en El Hacedor. El poema de los dones habla de el caso de... Me matarían de introducción a la literatura si digo que tiene que ver que es un texto autobiográfico, pero lo es en ningún sentido. Habla de aquello que le está dado al narrador, que es director de la Biblioteca Nacional, como lo fue Borges, y me parece que viene bien como ejemplo para ver esto de las equivalencias en el plano del sintagma, o sea, en el plano horizontal, y no solo en el plano vertical, como en el resto de las funciones del lenguaje. Lo único que quizás nos resulte no muy conocido, si no conocemos de quién se trata y la obra de Borges, es la mención a Grusac, acá al final. Grusac fue también director de la Biblioteca Nacional, como Borges, en el siglo XIX, y tiene además en común con este sujeto narrador poético Borges, que era no vidente. Si quieren escuchamos el poema, está leído por Borges, y después vemos algunos ejemplos de función poética en su interior. El año 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora me hizo director de la Biblioteca Nacional. Yo acababa de perder la vista. Inevitablemente recordé que el más ilustre de mis antecesores, Grusac, había sido ciego y director de la biblioteca, como yo. Pensé que nuestro destino era el mismo. Paul Grusac, más valeroso que yo, no señaló la contradicción entre la cercanía de 800.000 volúmenes y la ceguera. Yo escribí el poema y pensé, como señalo al fin, que sin duda ese poema, aunque escrito por mí, fue sentido también por Grusac. Poema de los dones,
Nadie rebaje al lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro, con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso, bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra, con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Dice Jacobson que esta idea de las equivalencias también se puede traducir en la noción de paralelismo. Y la noción de paralelismo la piensa en un sentido más amplio porque, además de las equivalencias, piensa en los contrastes que se pueden establecer a partir del sentido de las expresiones que se utilizan en el sintagma. Acá la diapositiva solamente nos presenta algunos ejemplos de esta idea de equivalencia, tomadas del poema que acabamos de escuchar. Por ejemplo, el poema empieza haciendo un contraste entre el supuesto sufrimiento o reproche que podría implicar esta situación de ser director de la biblioteca más importante del país siendo ciego, y el contraste que significa verlo como un caso que demuestra la maestría o ironía de Dios, o el azar. El segundo grupo de contrastes es todavía más claro, me parece a mí, ¿no? El día, la luz por un lado, que representan los libros, y por el otro la noche, el sueño, los ojos sin luz, la sombra, la pálida ceniza de la cabra final, etc. Es claramente el contraste. Otra forma de paralelismo. Hay muchas metáforas y comparaciones para hablar de la Biblioteca Nacional, ese lugar del que fueron directores Borges y también Grusac. Lo que está remarcado con rojo hablaría de cierto símil, de ciertas comparaciones, como la Biblioteca de Alejandría, el Paraíso, la Ciudad de Libros. Y lo que está marcado en negro, otra vez, son contrastes. Por un lado, la Biblioteca Nacional, el mejor lugar en que uno puede ser director de biblioteca, y por otro lado, biblioteca ciega, insensatos párrafos, etc. Y por último, bueno, esto es claramente símil, comparación, ¿no? Borges, hablando de su antecesor como director en la biblioteca, y el caso del rey Midas, aquel que moría entre fuentes y jardines, porque lo que tocaba se convertía en oro. Bueno, algo parecido a lo que sucedería en el poema, teniendo en cuenta el yo poético, el yo narrador. Así que tenemos paralelismo por el lado del contraste y por el lado del símil
en lo que tiene que ver con la cuestión del sentido o el significado. Estoy pasando rápido, profesor, para no demorarnos mucho más. Esto de las equivalencias no solo pasa por el sentido o el significado, como nos trataba de decir la diapositiva anterior, pasa también por el aspecto formal. Por ejemplo, este poema está armado con versos en decasílabos, versos de 11 sílabas. Si contáramos cada uno de estos versos, acá están remarcados, encontraríamos que hay 11 sílabas en cada uno. Hay que decir que estas sílabas no son sílabas en el sentido gramatical, sino sílabas fonéticas. Lo que está remarcado en negrita es el caso de sílabas fonéticas, porque se pronuncian juntas, nadie rebaja lágrima o reproche, y no sílabas en el sentido gramatical. Además están distribuidos de forma equivalente o repitiendo estructuras los acentos que caen en cada uno de los versos. Los versos en decasílabos están acentuados en la sexta sílaba, por ejemplo la primera de lágrima, y en la décima sílaba, por ejemplo la primera de reproche, la anteúltima de reproche. Lo que está remarcado en azul son los acentos fuertes del verso en decasílabo. Como vemos, es una estructura, en lo que tiene que ver con lo paraverbal, el acento, que se repite a lo largo de todo el poema. Tan fuerte y tan importante es esta cuestión de la distribución de acentos, que como vemos, se ve a lo largo de todo el poema. Y tan importante es la cuestión de la cantidad de sílabas que se da esta situación, que se llama, este fenómeno que se llama sinalefa, que es la pronunciación de dos sílabas gramaticales en una misma sílaba fonética. Si bien lo que cada uno de estos casos remarcados en negrita significaría dos sílabas en el sentido gramatical diferentes, en el sentido fonético, o sea, como suena y como se debe leer el poema y como lo leyó Borges, son una misma sílaba en el sentido del sonido, en el sentido gramatical, en el sentido fonético. Bueno, otros lugares u otros aspectos del poema donde vemos que se repiten estructuras equivalentes, porque lo que hace la poesía es llevar el principio de equivalencia al plano del sintagma, o sea, a las cadenas resultantes. Por un lado está esta cuestión de, bueno, la rima consonante es bien evidente, ¿no? El primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero. Esto se repite en esta estrofa. Y tiene estrofas donde la rima consonante se produce de modo alternado. El primero rima con el tercero y el segundo con el cuarto. Hay algo más, y en el caso de Borges no lo podemos tomar como algo azaroso. La palabra libros, que aparece más de una vez en el poema, está siempre ubicada exactamente en el mismo lugar. Y está exactamente dando cuenta de ese acento fuerte del que hablábamos recién, que es el de la sexta sílaba fonética. En todos los versos donde aparece. Bueno, otra vez, tenemos algo equivalente, una estructura, libros, siempre en el mismo lugar, que se repite más de una vez en el poema. No terminamos, ¿eh? Es solo para ejemplificar esta idea de la equivalencia en el plano del sintagma. Dos cuestiones más. Bueno, lo de los acentos ya lo dijimos. Si nos detuviéramos a leer estas dos estrofas, notaríamos que hay una repetición muy marcada del sonido de esta ciudad de libros y dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden. Lo mismo sucedería si leemos la siguiente. Hay una repetición del sonido s.
en estos otros dos que marco a la derecha, hay una repetición de otros sonidos, particularmente el sonido R. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra zar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. O sea que también hay una repetición de sonidos que hace esto de volver con cuestiones equivalentes y que se trata de evitar en la lengua cotidiana o la que no cumple con la función poética. Este recurso poético literario se llama aliteración, que es la repetición de sonidos. No solo se repiten sonidos tomados así, como esto que les traté de marcar recién en estos grupos de estrofas. También se repiten palabras. Otra vez, elementos de los paradigmas que en los usos no poéticos del lenguaje trataríamos de no mezclar. En el caso de la función poética, cuando es la función predominante, se busca esa repetición de elementos equivalentes. En este caso, el mismo elemento. Ardos, como los ardos manuscritos que perecieron en Alejandría. Lo mismo lo vemos en versos donde se dice esto de cosmos y cosmogonías, por ejemplo. O casi sintagmas completos, los mismos pasos en los mismos días. Fíjense que acá se está usando estructuras paralelas, equivalentes, algo que nos haría ruido, no nos gustaría hacerlo, y cambiaríamos un texto si no estamos construyendo un texto poético. A esto se refiere Jacobson cuando dice, el principio de equivalencia llevado al sintagma, y no solamente la equivalencia en esos conjuntos de ideas que tengo en memoria y que conforman los paradigmas. Acá se busca usar la equivalencia estructural, en este caso bien palpable, los mismos sintagmas, las mismas palabras, en el plano del sintagma.